vamos a conversar de eso con el empresario, director de Comex, fundador de la Casa Andina Hoteles y además vicepresidente de la Cámara de Turismo del Cusco, Juan Stessel. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para conversar. También usted conoce muy bien estas zonas que son también zonas que la ciudadanía en general en Perú, y las encuestas así lo demuestran, comprenden las dificultades sociales y económicas que han vivido y que están debajo de varias de las manifestaciones. Al mismo tiempo, es una zona profundamente afectada por las mismas protestas, ¿no es cierto? Se ha detenido el turismo. Cuéntenos usted, ¿cuál es la realidad que se vive en las zonas en las que además a usted, como vicepresidente de la Cámara de Turismo del Cusco, le toca recorrer? Sí, a ver, sin lugar a dudas el turismo es uno de los más afectados desde la pandemia, ¿no? Nosotros como país no nos hemos recuperado de la pandemia, así como lo habían ya hecho muchos otros países. Tenemos que entender estas zonas son pobres, ¿no? Y justamente el turismo es una de las industrias que mayor número de empleos otorga. Pero, ¿qué es lo que viene sucediendo? Hemos tenido una pandemia que al Perú le pegó muy fuerte, muy duro, y a estas zonas con pocos servicios peor aún. Pero después hemos tenido un presidente durante 16 meses que se olvidó por completo de dar servicios a la población, ¿no? Entonces, si combinamos una serie de cosas y si a eso le agregamos que los gobernadores regionales y alcaldes de todas estas zonas, muchos de ellos con un presupuesto sumamente elevados, están hoy día en la cárcel por corrupción. O sea, no lograron hacer la infraestructura de servicios que necesita la población. Si juntamos todo, obviamente vemos a una población que está muy descontenta y está muy frustrada. En el sur del país, que es donde principalmente existen hoy día los problemas, la votación al expresidente Castillo fue de casi el 90%, ¿no? Estas personas estaban convencidas de que el presidente Castillo iba a ser la salvación para ellos, pero que lo que recibieron fue cero servicios. Entonces, hoy día esta frustración hace que haya un levantamiento importante. Por supuesto, la mayoría de la población que marcha no son ni vándalos, ni delincuentes, ni terroristas. Eso puede ser una gran minoría. Perfecto. Sin embargo, lo que se ve en la televisión, en muchos casos son actos bastante, de mucha violencia, ¿no? Y eso claramente ha afectado y sigue afectando muchísimo al turismo. Y para terminar con tu pregunta, hay algo importante. Las manifestaciones que comenzaron en diciembre y después otra vez se reavivaron el 4 de enero, cada día son de menor número de personas. Hay mucha gente que necesita trabajar y que quiere trabajar. Yo diría que la gran mayoría de peruanos está en contra de las manifestaciones. La gran mayoría de peruanos quiere trabajar. Somos 33 millones y se calcula que en las manifestaciones son unos cuantos miles en el sur del país, y en Lima, que cada día las marchas, como dije, son menos numerosas. Sí, hay algo importante en lo que usted está señalando, porque independiente de que existe efectivamente la necesidad de trabajar, al menos en las encuestas más prestigiosas del Perú, la identificación con las razones de la protesta siguen siendo muy altas. Y usted también lo señala en su relato, ¿no es cierto? Son comunidades, ya sea en el centro, o sea, hacia el sur de Lima, ya sea en el sector andino del Cusco, o ya sea en la parte más sur, como en Arequipa, que efectivamente han visto frustradas sus aspiraciones también de alcanzar un bienestar que en Lima es más posible de reconocer. Esa diferencia entre lo que pasa en la capital versus lo que pasa en las zonas más aisladas. ¿Usted no podría relatar más, por ejemplo, cosas concretas que están por debajo de ese malestar, independiente de si las personas necesitan trabajar, de si apoyan las protestas, de si algunos están movilizados? ¿Cuál es la realidad? Eso que usted señala, la dificultad para acceder a servicios y a bienestar. ¿Qué nos puede contar de eso? Sí,
A ver, el Perú hoy día tiene, desde hace ya algunos años, gobernadores regionales, ¿no? Y estos gobernadores regionales tienen presupuestos gigantescos. El sur tiene el 50% del presupuesto, por ejemplo, de todo lo que es el canon minero, ¿no? Y lo que vemos en el porcentaje de gasto de los últimos años ha sido muy reducido. Entonces, claro, la población ve que hay dinero, pero que ese dinero no se traduce, ¿no?, en bienestar, no se traduce en servicios básicos, ¿no? Entonces, obviamente hay una frustración muy grande. Si a eso le agregamos que siempre hay un discurso de que Lima, que las transnacionales son las que se llevan el dinero, ¿no? Siempre hay ese engaño que es más factible en las zonas donde la educación, en algunos casos, es más lejana o es de menor calidad. Hay gente que está convencida de que se les está robando constantemente. Y eso es absolutamente falso. Hay unas cifras muy interesantes, por ejemplo, lo que corresponde al turismo, ¿no? La infraestructura de todo el turismo en todo el sur, de las grandes empresas transnacionales o limeñas, no llegan al 5%. El resto de empresas relacionadas al turismo, llámese hospedajes, agencias de viaje, transporte, restaurantes, pertenecen a personas de esas localidades. Entonces, no es correcto decir que las grandes empresas o las grandes transnacionales son las que se llevan de alguna manera todos los beneficios que el turismo trae, ¿no? Entonces, es importante comenzar a aclarar las cosas con cifras, ¿no? Para que la gente pueda entender que la razón del problema no son las grandes empresas o las medianas empresas. La razón del problema es la corrupción y sobre todo la falta de gestión de las autoridades. Algo que es increíble, en el país hay mucho dinero. No es un problema de recursos, es un problema de gestión y es un problema de corrupción. Ese es el problema, no es otro. Es bien llamativo lo que usted señala, porque escuchábamos hace 2 días el discurso de Joe Biden en Estados Unidos y, por supuesto, guardando las proporciones de la riqueza de los países o los niveles de bienestar de cada una de sus comunidades. El malestar creciente en distintas sociedades que provoca crisis, que tensiona las democracias, se radica básicamente en lo mismo. Si la responsabilidad es de los millonarios, si la responsabilidad es de las empresas, si la responsabilidad es de la corrupción o del gobierno, efectivamente, hay múltiples factores. La realidad es que la riqueza que se nota en algunos sectores no llega a muchos. Él hablaba, en el caso de Joe Biden en Estados Unidos, de los olvidados, del problema de la globalización que dejó de lado mientras hablábamos de crecimiento y la fortuna de los multimillonarios seguían creciendo y otros podían acceder también a ese bienestar. Hay muchos que quedaron olvidados, un problema que se ha extendido por décadas, pero que hoy está muy presente y tensiona distintas sociedades. Entonces llegamos a un punto, y en el Perú es así, en el que todos los malestares están presentes, que no hay un caso de corrupción, no hay un caso de un vicepresidente o de un presidente con problemas con la justicia, no hay un Congreso, justo este Congreso, no hay una empresa que no pagó todos los impuestos. O sea, es una cúmula de situaciones que hace que mucha gente diga ya basta, no más. Y en particular en el Perú, esto va acompañado de una crisis política que, según varios analistas, no es una crisis política que partió con la llegada de Pedro Castillo, es una crisis política que viene desde el año 2016 con permanentes vacancias a presidentes. Y eso da cuenta de que lo que se está viviendo hoy es una crisis terminal en el que extrañamente la clase política parece que no logra reconocer o ponerse de acuerdo o ver la urgencia que tiene para entonces avanzar en medidas que permitan mermar lo que está por debajo de usted dice. El malestar legítimo que sustenta las movilizaciones. ¿Qué tendría que hacer desde el punto de vista de ustedes, de la gente que está efectivamente dando trabajo, del mundo de las empresas, del mundo del turismo además, que se ha visto tan afectado y son zonas, las mismas zonas que hoy están manifestando ese malestar, las que más viven en muchos casos efectivamente del turismo? ¿Qué debiera hacer la clase política? ¿Han tenido la oportunidad de conversar con ellos? Sí, por supuesto.
A ver, es bastante complejo, ¿no? Ayer justamente el bloque de izquierda ¿no? había confirmado que iba a apoyar el adelanto de elecciones y ayer se retiró. Entonces, esto es de nunca acabar. Lo que busca la población es finalmente que se diga una fecha para ver cuándo van a ser las siguientes elecciones, y eso creo que ayudaría mucho porque automáticamente toda la población se pondría en modo elecciones, ¿no? Elecciones que serían de aquí a un año y algunos meses seguramente, ¿no? Entonces, sería como un hito para golpear la página, ¿no? Desgraciadamente eso no está sucediendo. Ahora, esto es responsabilidad de uno, es responsabilidad de todos. Esto es responsabilidad del gobierno central, gobiernos regionales, los políticos, los empresarios. Acá hay muchísimas responsabilidades, por supuesto. Lo que nos toca hacer ahora a todos es ver la mejor manera de poder entendernos. Yo estoy seguro que muchísimos peruanos queremos exactamente lo mismo. Claro. Entonces busquemos primero en qué estamos de acuerdo, ¿no? Porque diferencias siempre vamos a tener, de eso se trata, ¿no? La democracia, además, ¿no? Vamos a tener, pero hay cosas que todos queremos, ¿no? ¿Quién no quiere servicios, ¿no? ¿Quién no quiere democracia? ¿Quién no quiere poder mejorar su calidad de vida? Etcétera, etcétera. Entonces, hay un trabajo que tenemos que hacer todos. Echar la culpa a unos es muy fácil, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la clase política tiene en sus manos la posibilidad de efectivamente llegar a acuerdos mucho más rápido que permitan disminuir, dar señales a la población y efectivamente disminuir, como usted decía, el malestar, ya sea con una agenda social, una respuesta rápida a sociedades que están frustradas por la dificultad de acceder a servicios, y por otro lado, como usted decía, una agenda política en el contexto del adelanto de las elecciones, donde todos los días alguien presenta un proyecto de un sector distinto, el otro lo bloquea. Insisto, pareciera que esta idea de que Perú, la economía de Perú funcionaba en paralelo a cómo funcionaba su política, hoy día ha llegado a un punto en el que ya no se puede sostener de la misma forma. Y en ese sentido, Juan, quizás el llamado también, y aprovechando que estamos llegando a toda Latinoamérica, más allá de lo que usted puede hacer a nivel interno, ¿no es cierto?, los distintos gremios y el mundo del empresariado también empuje a la clase política para avanzar en estos acuerdos, lo relevante sería que, mientras tanto, le dé un mensaje al resto de Latinoamérica respecto de cómo colaborar también y cómo volver a visitar estas zonas tan maravillosas y que han estado detenidas precisamente por las manifestaciones. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran hoy? ¿Es posible recibir turismo? Sí. Hoy día, como mencioné, las cosas cada día están un poco más tranquilas. Hoy día tenemos ya los aeropuertos del sur funcionando, a excepción de uno. Tenemos prácticamente todas las carreteras ya están desbloqueadas. Cada vez las marchas son de menor número de gente. Ya se acaba de acordar que Machu Picchu se va a abrir en los próximos días, ¿no? Entonces, no podemos cantar victoria, pero sí vemos una luz al final del túnel, sí vemos que poco a poco estamos regresando, ¿no?, a la normalidad. No digo que estemos ahí. Y por otro lado, hoy día tenemos un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que se encarga de nuestro sector, que nuevamente tiene funcionarios de primer nivel, cosa que no pasó en el gobierno de Castillo, donde todos los ministerios fueron llenados por gente que eran del partido político y tenían otros objetivos. Hoy día, por lo menos, tenemos un ejecutivo en todos lados que hay profesionales. Y eso se va a comenzar a ver en los servicios, y eso se va a comenzar a ver también en la promoción que poco a poco comenzaremos a hacer, primero de imagen del país y explicar lo que ha sucedido, y después promocionar nuevamente a nuestros principales países emisores, ¿no? Nuestro país, que es maravilloso y que muchísima gente quiere conocer. Es impresionante la cantidad de llamadas que recibimos todos los días preguntando: tengo viaje para tal fecha, ¿crees que puedo ir? ¿No? Entonces constantemente estamos comunicando eso, y esperamos que en un tiempo relativamente corto el Perú nuevamente esté listo para recibir a los millones de turistas que los últimos 30 años ha venido recibiendo de la mejor manera. Hermoso. Y de nuestro país. Hermoso Perú, yo he tenido la oportunidad de visitarlo, me encanta su cultura, su comida, su riqueza, la amabilidad de la gente. Me queda solo una pregunta que hacer, Juan, y que es relevante también en las crisis políticas en el mundo, lo hemos visto. Cuando la clase política, la clase dirigente espera que la ciudadanía que marcha, que se moviliza, que está molesta, se canse.
¿A usted le parecería bien que se esperara eso, que las manifestaciones terminaran porque hay cansancio, pero que no hubiera soluciones ni respuestas concretas? ¿Qué es lo que tendría que pasar en paralelo, que ojalá efectivamente las manifestaciones disminuyan? ¿Hay que de todas maneras desde la clase política impulsar cambios? Absolutamente. Y que se cansen no creo que sea la solución, porque tú te cansas, pero después te recuperas y vuelves a salir a marchar. Lo que necesitamos es que en este periodo corto de este Ejecutivo, es que justamente se comience a ver rápidamente los servicios que no se han visto en los últimos 17 meses. La idea es justamente esa. Tenemos los recursos. Entonces lo que se necesita es, y entendemos que eso es lo que viene sucediendo, pero lo que pasa es que de un día para otro difícilmente se puede solucionar todos los grandes problemas del país y todo lo que no se ha hecho durante muchos meses. Entonces, esa es la solución, dar servicios, mucha comunicación y elecciones claras, una fecha de elecciones que yo creo que es el hito para poder cambiar, como se dice, el chip de toda la población, entrar a un modo de elecciones y dejar atrás toda esta violencia que hemos sufrido estas últimas semanas, que no le hacen bien a nadie. Los pobres hoy día son más pobres y son los que más sufren. Hay mucha gente que vive del día a día en nuestro país y esa gente no está, hoy día está alimentándose mal o no se está alimentando. Y eso es gravísimo. Muchas gracias, Juan Estés, el empresario y director de Comex Turismo, fundador y CEO de Casa Andina Hoteles y además vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Un abrazo grande y esperamos pronto efectivamente poder estar pisando ese lindo país. Un saludo también para quienes nos ven desde Perú. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.